Polémico por donde usted lo quiera ver, porque sí, efectivamente, el método por el que llega Lenia Batres se ha cuestionado, se seguirá cuestionando y lo seguiremos cuestionando, porque el método no es el mejor. ¿Por qué no es el mejor? Nos han prometido que o al menos nos vendieron, que los ministros de la Suprema Corte mantienen un principio de ingratitud hacia quien lo sugiere, porque el método para elegir a los ministros de la Corte en México es que sean pues propuestos por el presidente de la República y luego votados por el Senado. En el caso de Lenia Batres ocurre algo que no había ocurrido en un muy buen rato, algo histórico, y es que como no lograron los consensos, como no se logró una votación, pues el presidente tuvo que designar al ministro, en este caso a la ministra Lenia Batres. ¿Esto es algo legal? Sí, sí es legal. ¿Está permitido? Claro que sí. ¿Es inconstitucional? No, no lo es. O sea, está completamente dentro del marco normativo. Los panistas, sobre todo, senadores del PAN, intentaron tumbar el nombramiento de Lenia Batres, diciendo que solamente tendría que estar por un año el cargo que deja el ministro Saldívar, porque el hecho de que Lenia Batres entre como ministra es para sustituir a Arturo Saldívar, que renuncia, le quedaba un año, menos de un año, renuncia para integrarse de lleno a una actividad política en el equipo de Claudia Sheinbaum. Entonces, Lenia Batres estaba en la disputa de si entraba por un año o por 15 años, que es el periodo completo de los ministros, y los ministros de la Suprema Corte, y ahí incluida Norma Lucía Piña, defienden su permanencia por 15 años. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque les caiga muy bien Lenia Batres? No, sino porque necesitan mantener esos ciertos candados que en dado caso que en algún futuro a ellos les toque una situación similar, pues no se los vayan a querer tumbar, ¿no? Entonces los ministros en el único momento en el que vemos que aplican principios paritarios es cuando ellos podrían salir afectados en un futuro. Y pues llega el 4 de enero y llega la toma de protesta, o en este caso la toma de toga de Lenia Batres. En las notas mencionan solamente que fue Martí Batres, su hermano, pero fue su hermano Martí Batres, fue su otra hermana, fue su hijo, fue Ernestina Godoy, fue Jesús Ramírez Cuevas, o sea, fueron una cantidad de personajes que pues coinciden plenamente con la izquierda del presidente López Obrador, que forman parte del gobierno, de gobiernos de la 4T, acuden al nombramiento de la ministra Lenia Batres. Y el escenario en el que se topa Lenia Batres, ya lo habíamos platicado, se convertiría ella en la primera ministra de la Suprema Corte, propuesta por Andrés Manuel López Obrador, en dejar atrás los privilegios de la Corte o de los ministros, en mantener su sueldo abajo de lo que indica la Constitución, que es no ganar más que el presidente, ella entra con esa promesa de no hacer uso de estos recursos excepcionales que tienen los ministros, de estos gastos, pero además entra con esta promesa de ser la ministra del pueblo. Y cuando le hacen la toma de protesta, quiero que vean este video, cuando Norma Lucía Piña, la presidenta de la Suprema Corte, le hace la toma de toga, pues da un mensaje y se le notaba a la ministra Piña pues no contenta, ¿no? No tan alegre con la situación, se le notaba incluso pues como de, pues ya que, ¿no? Vean el video de cómo fue la toma de toga de Lenia Batres. Este fue el mensaje de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, ella muy cercana a Peña Nieto, muy cercana a Osorio Chong. Señora ministra Lenia Batres Guadarrama, en este acto procederé a imponer a usted la toga magisterial que por decreto del Congreso de la Unión del 8 de abril de 1941 corresponde vestir a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concurrir a las audiencias del Pleno y de las salas, así como a los actos solemnes. Recibe usted esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano le ha conferido como integrante de este Tribunal Constitucional. La señora ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández impondrá a la señora ministra Lenia Batres Guadarrama la toga y hará entrega de la credencial correspondiente de un distintivo. Se ruega a los presentes ponerse de pie. Señora ministra Lenia Batres Guadarrama, por favor, pase al frente.
Y pues ahí está, ¿no? Como la ministra Norma Piña le pone la toga. Vean incluso la cara de Lenia Batres. O sea, si yo no estuve ahí, pero uno entra y uno ve las imágenes e inmediatamente dices, híjole, aquí hay tensión. Uno de los que también está presente es Bernardo Batis, ¿no? Ahí ya se saludan y se abrazan y todo, pero si se dan cuenta, vean a Lenia Batres como intentando, no de ya, ¿no? Muchas gracias, qué amable, qué padre, pero hasta aquí, ¿no? Como que sí se nota sí, dentro del protocolo y todo, no vemos una situación de alegría, de, ya llegué por mis recursos, ¿no? O ya llegué por mis seguros de gastos médicos mayores. Y la cosa aquí no es el que le imponen la toga, no, no, no. El tema es la manera en la que llega Lenia Batres y que quizás, yo creo, quizás algunos de los ministros que ahí estaban, sobre todo creo que el más molesto, no, ni siquiera era Norma Lucía Piña, era el ministro Lainez, por cierto, que estaba aquí a un lateral. Y tengo esa sensación de que algunos pensaron que como ya llegaba alguien del presidente López Obrador, se podía repetir la historia que se ha estado repitiendo con otras ministras, como el caso de Margarita Ríos Farjat, el caso de Yasmín Esquivel, el caso de Loreta Ortiz. Creo que incluso es más emblemático el caso de Loreta Ortiz. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con estas tres ministras? De hecho, son cuatro, incluyendo al ministro Aguilar. Pero, ¿qué pasa con estas ministras en particular que fueron propuestas por el presidente? Ambas habían, o sea, más bien las tres, no es cierto, dos trabajaron con el presidente. Loreta Ortiz trabajó en las mesas de construcción de paz y Margarita Ríos Farjat trabajó en Hacienda. Ahí también trabajó Margarita Ríos Farjat. Entonces, ¿qué pasa con ellas cuando entran a la Suprema Corte? Pues nunca se bajan el sueldo, ganan más que el presidente y en ciertas decisiones, pues su visión ha estado alineada a los intereses pues usuales de los demás ministros de la Corte. Y ojo, mientras no cambiemos en la fórmula o el método para que los ministros de la Corte sean elegidos, siempre van a ser propuestos por un presidente. Lo que a mí me parecía muy interesante es como durante mucho tiempo nos dijeron que existía este principio de ingratitud y en realidad nunca vimos el principio de ingratitud más que en sanas excepciones. Una fue Saldívar con Calderón. Calderón propuso a Saldívar. Saldívar, ya siendo ministro de la Suprema, pues es hasta amenazado por Felipe Calderón por por el tema del voto en el tema de la guardería ABC, ¿no? La propuesta de Saldívar en el tema de la guardería ABC, incluso en el tema de Florence Cassés. O sea, las propuestas, Saldívar sí fue con este principio de ingratitud en contra de quien lo propone. Y además, vemos también que dentro de estas excepciones, pues encontramos a los justo ministros que fueron nombrados por el presidente López Obrador. De hecho, una de las que no vi en esta toma de toga, en esta imposición de toga, como le llaman, es justamente Margarita Ríos Farjat. O sea, está Loreta Ortiz, está Yasmín Esquivel, está el ministro Aguilar, está, de los propuestos por el presidente López Obrador, pero me falta justamente Margarita Ríos Farjat, no está. Margarita Ríos Farjat no la veo, me parece que no estuvo presente en la toma de toga de la ministra Lenia Batres. Eso también es por mencionarlo nada más, pero sí es muy constante el encontrarnos con estos ministros que uno pensaría que ideológicamente, como vienen de la izquierda o como vienen de un proyecto cercano a alguien de izquierda que piensa distinto, que piensa en eliminar privilegios, que piensa en erradicar ese tipo de prácticas, pues uno se imaginaba que al menos al llegar dentro de lo que podían hacer iban a ir en esa línea y no ocurrió. Ni Loreta, ni Margarita, ni Yasmín Esquivel, ni Aguilar. Ninguno de los que ya fueron propuestos por el presidente López Obrador fue congruente con eso. Es más, Loreta Ortiz, que insisto, si alguien fue cercana al presidente antes de Lenia Batres, era Loreta. Cuando llega y le dicen que pues, si se va a bajar el sueldo o no, Loreta entra con este discurso de yo solo quiero ganar ahí dignamente, ¿no? Lo necesario, lo justo. Gana más de 300,000 pesos al mes. Gana más de 300,000 pesos al mes, cuando teóricamente no deberían de ganar más de 110,000. Gana más de 300 porque es que hay que vivir dignamente, ¿no? Dignamente. Ese discurso de Loreta Ortiz, obviamente, la desnuda por cuerpo entero de quién realmente era, porque eso de llegué ahí para ganar dignamente,
pues creo que no va con el principio de la justicia pensada desde la 4T. Entonces llega Lenia Batres y ya entra ella con esta promesa de hacer justamente algo completamente opuesto. Yo veo en la cara de los ministros que podrían quizás creer que no, ¿no? Que igual y dicen, bueno, todos hablan mucho, pero ya cuando llegan, pues las cosas cambian. Incluso, por ejemplo, Celia Maya, ¿no? Que ahora está en el Consejo de la Judicatura, que ya fue candidata de Morena en Querétaro. Celia Maya también, ¿no? Como que desde el Senado y todo intentaba tener como una dinámica muy de justicia y de los privilegios, no, etcétera. Pero ya estando en el Consejo de la Judicatura, hasta normaliza eso del nepotismo, ¿no? Un poquito intenta justificar y limpiar la cara de los jueces que tienen ahí a sus familiares y ya es de, bueno, sí, pero no, ¿no? O sea, no podemos decir que todos lo son, pero omite hablar sobre los que sí son ministros que imponen a sus familiares, etcétera. Nos damos cuenta como cuando están afuera dicen una cosa, pero ya estando dentro hacen una muy distinta. Y con Lenia Batres parece que las cosas van a ir cambiando, porque es en su propio discurso, después de la toma de toga, que no solamente dice hacia dónde va Lenia Batres, cuál es su objetivo al estar en la Suprema Corte, sino que le da una cátedra a los demás ministros. Les da una cátedra de lo que uno esperaría de un ministro, que no es que sea leal al presidente, no, es que sea leal a los valores, que sea leal a la ley, que sea leal a una interpretación que favorezca la justicia, no a los corporativos, no a los empresarios, no a los grupos, a los clubs de Toby que existen entre los distintos clanes del PRI, PAN, PRD, etcétera. Vamos a escuchar el mensaje de Lenia Batres. No tiene pierde porque en los minutos que usted va a escuchar a Lenia Batres, deja muy claro hacia dónde va, de dónde viene y por qué está ahí y que, ¿qué creen? Que no se va a hacer chiquita con la encomienda. Las últimas décadas hemos visto con enorme esperanza el cambio de paradigma constitucional en el mundo y en México, sobre todo a partir de la reforma de 2011. Los derechos humanos, su ejecutabilidad y justiciabilidad se encuentran ahora en el centro de nuestro derecho constitucional. En otros tiempos se sabía que el reconocimiento constitucional de derechos no iba necesariamente unido a su garantía e incluso tuvimos leyes que abiertamente los contravenían. Ahora nuestra Constitución prevé que es deber de las autoridades mexicanas promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, así como prevenir y sancionar, además de reparar sus violaciones. Esta Corte ha emitido criterios importantes para garantizar la no discriminación por razones de origen étnico, color, idioma, religión y opinión política, entre otras, así como para hacer posible el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, de nuestro derecho a fundar una familia y a su diversidad, el derecho a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión y de asociación y a participar en el gobierno por medio de nuestros representantes. Sin embargo, existen derechos poco desarrollados, tanto legislativa como instrumental y jurisdiccionalmente. Estos derechos corresponden básicamente a dos ámbitos: el de la igualdad y la justicia social y el de la seguridad ciudadana y las garantías penales. El derecho al trabajo, a la seguridad social y al descanso, el derecho a la salud y a la atención médica, a la educación, a la cultura y a la ciencia, a la vivienda, a la alimentación y al vestido, a gozar de un medio ambiente sano, son derechos que requieren también de un bloque de constitucionalidad que coadyuve a su promoción, respeto, protección y garantía. Son millones de mexicanas y mexicanos los que aún se hallan lejos del ejercicio de la dignidad personal que les puede proporcionar el acceso a estos derechos sociales.
También requerimos para el disfrute de la seguridad ciudadana políticas, normas y mayor armonía entre las acciones de los tres poderes hacia el combate de la incidencia delictiva por un lado y con relación a la normativa sobre el tema. Me refiero a toda aquella que regula los instrumentos y los órganos del Estado, como a los derechos que identificamos como garantías penales, presunción de inocencia, derecho a recibir sentencia y a contar con tribunales independientes e imparciales ante los que se pueda acudir fácilmente para obtener una justicia pronta y expedita. No tenemos un problema ideológico, sino una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas. Si algunos elementos de las policías preventivas ministeriales o de la Guardia Nacional cometen errores en el llenado, por ejemplo, del famoso informe policial homologado, los juicios deberían tener algún momento procesal para subsanar esos errores, es decir, para que opere la suplencia de la queja en favor de las víctimas, en vez de generar impunidad en la persecución de los delitos. Lejos, en este tipo de problemas, es en los que se esperaría un fuerte activismo judicial de una Corte sensible al principal problema del país que desde hace un cuarto de siglo nos aqueja. Lejos de ello, tenemos una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, que incluso involucran afectaciones al orden público y al interés social, como la declaración de invalidez de leyes o de normas que buscan proteger los bienes nacionales, caso de la ley de la industria eléctrica, o distribuir el poder, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por cierto, tanto en el caso de carpetas de investigación como en el de las reformas de ley declaradas inválidas, que consideran únicamente errores de procedimiento y no estudian el fondo de los asuntos, es decir, su presunta inconstitucionalidad, la Constitución prevé en su artículo 17 que las autoridades deben privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. El Poder Judicial no lo está cumpliendo. Esta Suprema Corte, por otro lado, se ha extralimitado. El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. Ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha creado instancias como la etapa ante los tribunales colegiados de circuito en el incidente de inejecución de sentencias que no tienen sustento constitucional y prolongan los procesos. Se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión. Hans Kelsen calificó a los tribunales constitucionales como legisladores negativos, pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder legislativo que fue electo democráticamente. Ha incumplido además, lo debo decir porque lo dije en el Senado, desde hace 14 años, el artículo 127 constitucional, que fija como límite
para la remuneración de las personas servidoras públicas, la establecida para el presidente de la República, disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista. Simplemente considero nos corresponde acatar la Constitución. Estos que he denominado excesos, que no tenemos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir, ¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte. Se ha olvidado que vivimos en un país de tradición romano-germánica, es decir, de la familia del derecho continental, en la que la jerarquía de las fuentes del derecho es clara y siempre ha tenido preponderancia a la ley como manifestación de la voluntad general. La jurisprudencia es interpretación de la ley únicamente, no puede estar por encima de esta y menos de la propia Constitución. Se confunden quienes asumen que recientemente transitamos a una cultura jurídica distinta por la reforma constitucional de marzo de 2021. En realidad, lo único que se hizo con ese cambio fue simplificar requisitos para establecer jurisprudencia. Pero no hemos cambiado de cultura jurídica ni de familia del derecho. Tan es así que la jurisprudencia en nuestro país, incluso después de esa reforma y los constantes cambios legales, sigue siendo obligatoria únicamente para las autoridades jurisdiccionales. La jurisprudencia no goza de la característica de generalidad que sí poseen las leyes mexicanas. La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar vía acuerdos generales la impartición de justicia, y algo muy distinto es que esos acuerdos tengan validez general y se conviertan o funcionen como ley suprema de la Unión. Podrían decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan porque si actuara como verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. En una reflexión seria y mesurada, la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país. Termino este mensaje comentando que estoy contenta, muy contenta, realmente conmovida por cuantiosas felicitaciones que he recibido al llegar a esta Corte. Por supuesto, me felicitan por lo que soy, producto de la educación pública y gratuita, en gran parte, de la formación y cultura que mis padres me dieron, con todo y sus limitaciones económicas, que nos llevaron a luchar por la sobrevivencia cotidiana, producto de una familia con quienes tengo el gran privilegio de compartir valores fundamentales de solidaridad y justicia social,
que nos permitieron visualizar la vida personal siempre como parte de una realidad social más amplia y tomar posición ante los problemas de cada día para buscar soluciones colectivas y no dejarnos abatir. Me debo, por supuesto, a todas aquellas personas que amo, que he amado, sobre todo a mis padres Cuauhtémoc y Rosario, a mis hermanas Vietnica, Valentina y Olinamir, a mi hermano Martí, a mi hijo Emiliano y a los parientes políticos cercanos como Toñita, con esa extraordinaria fuerza de voluntad que la ha hecho forjarse como maestra en Derechos Humanos. Pero soy producto también de esta época, de nuestra época, que exige a las mujeres perseguir y defender la equidad de género, que nos compromete a tomar en serio la igualdad y la universalidad de los derechos humanos, que está determinada a construir una democracia real en la que puedan desarrollarse las personas indígenas y afromexicanas con discapacidad, de la comunidad LGBTTIQ+, quienes viven en la pobreza, que obliga a las personas servidoras públicas a responder con respeto y lealtad a la nación y a nuestro pueblo y a no abusar del poder. Quienes me felicitan están contentos de mi llegada. Por esas razones, pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte. La llegada de la paridad o casi de las mujeres, la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes, la llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano, la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Los sabios constituyentes de 1917 nos dieron lecciones que duran hasta nuestros días. Heriberto Jara decía que no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente. Tanto refiriéndose a personas como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general. Esa libertad económica de la que hablaba Heriberto Jara sigue siendo el gran pendiente de la justicia mexicana. Trabajemos hacia allá. Ahí está el mensaje de Lenia Batres. Yo creo que todos nos dimos cuenta, como en algún punto de su discurso, cuando lo está leyendo, le empiezan a aplaudir todos menos ciertos ministros. Solamente aplaudieron 2 ministras, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, son las únicas que aplaudieron en su momento, pero los demás estaban en, ¿qué pasó? Vamos a regresar a, ¿cómo? ¿Qué hubo? Por ahí empieza, cuando Lenia Batres agradece a todos los que pues la acompañan, ahí le hacen reconocimiento a sus hermanos. Les digo que la nota original para muchos fue que asistió Martí Batres, ¿no? Es que jefe de gobierno, sí, pero la que está junto es su hermana, el que está junto es su hijo, los que están atrás son familiares. Más atrás está John Ackerman y su esposa. Luego tienes
Ernestina Godoy, luego tienes a la secretaria de Economía, aquí está sentada la secretaria de Economía, más atrás estaba Cravioto, o sea, fue acompañada por un grupo choncho de morenistas de la Ciudad de México, sobre todo, que la fueron a acompañar, o sea, sí fueron detrás de Lenia para apoyarla. Ahora, leían algunos de sus comentarios y me parecen interesantes rescatarlos y los voy a leer para hacer un análisis a profundidad un poquito respecto a esto. Beto dice, mientras en tu encabezado pones Lenia Batres da cátedra en la Suprema Corte, Radio Fórmula en su encabezado pone, Lenia Batres podría provocar un retroceso de 2 décadas en la Suprema Corte. Obvio, yo en lo personal estoy de acuerdo con tu encabezado. Dice Jaco, mucho rollo como presentación, mejor se hubiera presentado con sus actos en no dejar libres a los criminales. Hay que decir una cosa, ella es ministra de la Suprema Corte, no es juzgado, ni de lo civil, ni penal, ni familiar, ni nada. Lenia Batres está en la Suprema Corte no como tal dejan libres a los criminales, lo que hacen en la Suprema es ya los casos los reciben hasta las últimas instancias, sobre todo reciben amparos corporativos, ellos pueden echar atrás decisiones de jueces, o sea, ellos revisan inconformidades. Cuando un juez, por ejemplo, deja libre a un criminal y el asunto llega a la Suprema Corte, ellos pueden ratificar o no, o sea, son varios procesos, pero no son la primera instancia en dejar libres a los criminales, son de las últimas instancias. ¿Qué es lo que ellos hacen? Descongelar cuentas, por ejemplo. ¿Cómo pueden descongelar una cuenta? Es bajo la misma dinámica, no son los primeros. Una cuenta la puede ordenar descongelar un juzgado, pero cuando se van a recursos de amparo y cuando se tienen que resolver los conflictos, llegan a la última instancia y la última instancia es la Suprema Corte. Y ya la Suprema Corte decide si efectivamente se descongelan o no las cuentas. De ahí, por ejemplo, la decisión de Norma Lucía Piña de descongelar la cuenta a la esposa de Genaro García Luna por hacer mención alguna. Este es el escenario que les digo, es justamente este. Aquí en este momento, Lenia Batres está hablando de cómo pues ella llega, ¿no? Y la corte está, pues básicamente todo su discurso lo dijo, pero en este momento la corte se ha colocado por fuera, la corte se ha extralimitado, fue un discurso muy fuerte, sobre todo en esta parte cuando menciona que la Corte ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad. ¿Y quiénes son los que aplauden? Solamente la gente que la acompaña, ahí está Bernardo Batis, y Loreta y Yasmín. Los demás no, los demás ni siquiera se les ocurra ni la Inés Potisek, ni Carrancá, ninguno de los que está, ni Pardo, ninguno de los que estaba ahí, fuera de Yasmín y Loreta, aplaudieron el momento en que Lenia Batres está dando un contundente mensaje respecto a la Suprema Corte. Hay algo que también me parece importantísimo, la razón por la que Lenia Batres justo da este discurso, y creo que es muy importante, es no tenemos un problema ideológico, sino una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas. Lejos de ello, tenemos una corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, que incluso involucran afectaciones al orden público y al interés social, como la declaración de invalidación de leyes o de normas que buscan tejer los bienes nacionales. Se refería directamente a la ley eléctrica, la reforma eléctrica que se hizo en tiempos del presidente López Obrador. Entiéndase que el discurso de Lenia Batres es una declaración que no han hecho otras ministras. Hoy llega Lenia Batres, se pone la toga y le dice a sus pares, a los ministros de la Suprema Corte, que han extralimitado sus funciones. Hoy Lenia Batres dice que la Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo el actuar o el efectuar auditorías de desempeño. Critica los sueldos de las y los ministros. Agrega que haya echado abajo decisiones del Congreso por violaciones del proceso y no por el fondo, que esto es bien importante. Cuando Lenia Batres habla sobre cómo la Corte echa atrás el plan B, pues a eso se refería, al plan B de la reforma eléctrica, al plan B de la reforma electoral.
se refiere a que las decisiones de la Corte no fueron en su momento porque es que estuviera mal la ley o porque fuera inconstitucional, porque algún código, alguna ley o algún artículo estaba en contra de la ley o fuera ilegal. No, sino que los echan atrás porque salieron en fast track. Pero si regresamos al pasado en materia energética, en 2013, de esta misma manera, aprobaron el la reforma energética de Peña Nieto en 2013, en diciembre, el 12 de diciembre del 2013, por cierto. La aprueban cuando la gente estaba que entre que la Virgen de Guadalupe, que entre que sí y entre que no, aprueban la reforma eléctrica. 2 años después fue en los gasolinazos cuando retiran los estímulos económicos a las gasolinas con Peña Nieto. En 2013, perdón, se da esta tragedia, vienen todos estos saqueos que se llevan a inicios de 2017 y esa reforma fue consecuencia de una aprobación fast track. Y ahí no vimos a los ministros de la Suprema Corte decir que la iban a echar atrás por el procedimiento porque fue en fast track, como sí lo hicieron con el plan B. Y eso, que la otra fue constitucional, ¿eh? Pero aquí no dijeron nada. Entonces, sí, yo sé que hay mucha crítica y yo insisto, no es la manera ideal la que llegan los ministros, no solo Lenia Batres, todos los ministros, porque Lenia Batres llega de manera legal. A los ministros se les propone, el presidente propone a los ministros, el Senado los vota. Si el Senado no vota por la primera terna, se hace una modificación y se presenta una segunda. Si no votan por la segunda terna, entonces el presidente nombra directamente y eso es lo que pasa con Lenia Batres. En el pasado votaban porque iban de acuerdo, porque todos estaban en una misma línea, porque el PRIAN siempre ha existido. Nada más que nos intentaron vender que no era cierto. Ya se formalizan en 2021, pero siempre han existido. Y justo creo que el caso de tener ahí a una Norma Lucía Piña refleja claramente por qué existía el PRIAN. Norma Lucía Piña no tenía por qué entrar a la Suprema Corte. Sí, quizás tenía carrera jurídica o carrera judicial, como le llaman, pero era la peor evaluada. ¿Por qué entró a la Corte? Pues porque Calderón, digo, porque Peña Nieto y porque Osorio Chong, pues la impulsaron. En la misma dinámica está el ministro Lainez Potisek. Tampoco tenía por qué entrar. Lainez Potisek fue funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahí está. ¿Por qué se convierte en ministro de la Suprema Corte? Porque Luis Videgaray le fue construyendo una carrera, lo sacan de la Procuraduría Fiscal y entonces lo meten a un tribunal administrativo y del tribunal administrativo a los meses ya brinca como propuesta para la Suprema Corte y entonces lo votan. En ese momento Morena era minoría, ya tenían cargos, ya tenían puestos, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero ya eran minoría, no podían hacer absolutamente nada para impedir la votación. Aquí lo que pasa con Lenia Batres es que no se alcanzan los votos, porque ya hubo chapulines que se salen del Morena y se fueron para el PRI, porque querían un cargo, etcétera. Entonces, esta dinámica hace que obviamente pues ya cambien las posturas, se modifiquen los roles y ahora es que está mal que nombren a un ministro. El procedimiento es exactamente igual, ¿eh? ¿Cuándo va a cambiar? Cuando se haga una reforma al Poder Judicial y entonces se proponga una dinámica distinta para elegir a los ministros de la Suprema Corte. Ahora están en contra de que sean electos por voto popular. ¿Por qué? Lo que los ministros deben de entender es que la Constitución está para servir al pueblo, no para sus intereses. Y si volteamos a ver cuántos casos populares llegan a la Suprema, son 2 o 3, si es que llegan. Normalmente son amparos. ¿Quiénes promueven estos amparos? Empresarios, grandes colectivos, grandes intereses. Eso es lo que llega a la Suprema Corte. ¿Alguien ha visto que llegue, por ejemplo, un caso como el de Israel Vallarta, formalmente impulsado solamente por el poder de la justicia que está exigiendo su familia? No, ¿verdad? Y entonces nadie dice nada porque, pues, no, ¿cómo? Ah, pero eso sí, están en contra de las prisiones preventivas por más de 2 años. Ahí tienes a Israel que tiene más de 18 años en una prisión preventiva, sin sentencia. Cuando volteas a ver qué ha hecho la Corte para favorecer al pueblo, hay muchos vacíos. Cuando volteas a ver qué ha hecho la Corte para favorecer a empresas, hay muchos ejemplos. Y no es raro ver que alguien los cuestione. Lo raro es que hoy sea una ministra la que lo haga enfrente
de todos. Fue un muy fuerte discurso, una muy fuerte crítica al máximo tribunal del país, porque está enfocado en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, porque se han extralimitado, porque han cometido excesos y porque no se quieren bajar el bendito sueldo. Y Lenia Batres entra con la propuesta de ser la única ministra en bajarse el sueldo, porque ni siquiera Loreta, ni mucho menos Yasmín Esquivel. Ambas siguen ganando por encima de lo que debería ganar el presidente y ellas al menos sí deberían de habérselo bajado porque ellas ya entraron con esta reducción que hace el presidente López Obrador. De los demás todavía puedes disputársela porque ellos ya ganaban antes y ellos estaban antes de que entrara el presidente López Obrador. Por justicia, por legalidad tendrían que haberlo hecho, pero no lo hacen y bueno, se aferran a eso y hasta se amparan. Pero Loreta, ¿por qué tendría que hacerlo? Yasmín, ¿por qué tendría que hacerlo? Margarita Ríos Farjat, que no estuvo, ¿por qué tendría que hacerlo? No lo han hecho y todas han sido propuestas de López Obrador. Ahora entra Lenia y llega a desmarcarse, de decir, es que yo no vengo aquí por una imposición ideológica, yo no vengo aquí porque digan que ahora voy a servir al presidente, no, pero llego aquí por el trabajo que se ha hecho y no puedo olvidar de dónde vengo y no puedo olvidar el compromiso que tengo con la gente y de ahí que se le diga que ahora sea la ministra del pueblo. Del dicho al hecho hay un largo trecho, habrá que ver si efectivamente lo que dijo Lenia Batres en este gran y fuerte discurso hacia sus pares en la Suprema se mantiene y ahí es donde tenemos que estar bien pendientes. Por lo pronto, la neta, se le celebra y de ahí que empieza a generar molestia entre sus pares.